buenos días a todos. Mi nombre es el profesor Josy Batista, profesor de nuestra Universidad del Carmen, y el día de hoy vamos a tener el placer de presentarles el primer módulo de la clase de guía de turismo. Este es el primero de 5 módulos que vamos a estar presentando para el desarrollo de esta clase de guía de turismo. Para el día de hoy vamos a presentar los siguientes temas. Primeros guías de turismo, definición del guía de turismo, competencias del guía de turismo, funciones del guía de turismo, qué son los servicios turísticos y actividades de ocio. Estos son los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, como primer punto, vamos a conversarles de lo que es los primeros guías de turismo. Los primeros aventureros, movidos por el interés de descubrir qué hay más allá de su entorno, fueron los primeros guías, puesto que al regresar a su lugar de origen, divulgaban lo encontrado y motivados por su relato, otros irían tras de ellos. Bueno, entonces en lo que eran los primeros asentamientos humanos, siempre el ser humano, por el afán de descubrir y conocer algo más allá de sus entornos, muchas personas o algunas personas, por interés, por ejemplo, inicialmente era el interés de alimentos, el interés de agua, el interés de una tierra donde pudieran cultivar, cosechar, tema de agricultura, también tema de ganadería, buscaban más allá de sus alrededores para saber qué habían y entonces ellos iban de exploración, iban de aventura a conocer y cuando regresaban le comentaban a los lugareños de su pueblo, mira, encontré donde hay manzanas, donde hay alimento, donde podemos sembrar, hay un buen río, hay un buen lugar donde pasar la tarde. Entonces, las personas motivadas por estos aventureros iban y conocían también. Entonces, se puede decir que este fue el primer modo de guía, estos primeros aventureros, por el deseo de obtener nuevas fuentes, puede ser de alimento, agua o de sustento. Posteriormente, con el afán de encontrar nuevos terrenos y extender sus territorios y conquistar aquellos que eran de su interés por su productividad. En todos estos casos se necesitaba la labor de los guías, por ejemplo, en las conquistas de los romanos, aquí en nuestro medio, en América, con la conquista de los españoles. Ya a nivel, vamos a decir, ya a nivel de imperios o estados, había también el deseo de expandir los dominios de los países, de los imperios. Entonces, inicialmente se enviaban exploradores a conocer o a buscar nuevos recursos, ya fueran tierra, recursos minerales, recursos naturales. Entonces, se iban estos aventureros inicialmente a buscar nuevas fuentes y luego regresaban, informaban a sus países de lo que habían encontrado, a sus reinos, y entonces iniciaban estas expediciones de conquistas. Las conquistas habrían resultado más duras de no ser por la ayuda de los guías originarios de nuestras regiones. Desde siempre y por diversas razones, tanto en la paz como en la guerra, el hombre ha recurrido al servicio de guías, gente dedicada a los demás el camino. En el caso de nosotros acá en Panamá, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Vasco Núñez de Balboa, que fue para los españoles el descubridor del Mar del Sur, pero para Vasco Núñez de Balboa hubiera sido imposible el descubrimiento de este nuevo océano que no era conocido por Europa, si no fuera por el apoyo de nuestros originarios, que lo llevaron desde la zona del Caribe, cruzando por toda la selva del Darién y llegando hacia el área pacífica, que ellos lo denominaron como el Mar del Sur. Recuerden que este fue un gran descubrimiento para los españoles porque de ahí entonces se emprendieron todo lo que era las conquistas del sur. Entonces, si no hubiera sido por el apoyo de los originarios de nosotros, los españoles no hubieran podido obtener, por lo menos para la comunidad europea, hacer estos descubrimientos. Los primeros guías de turistas fueron los de montaña,
motivados por Horace Benedict de Sousa, alpinista que estableció un premio quien lo acompañase a subir la montaña Mont Blanc. Los ingleses impusieron la moda de turismo de montaña y por ende obligaron a la proliferación de guías. En 1821 se formó la Asociación de Guías de Chamonix. Entonces en Europa, ya motivado principalmente por los ingleses que eran amantes de aventuras, y bueno, Mont Blanc, como es la montaña ubicada entre la frontera entre Italia y Francia, es la montaña más alta de Europa. Entonces, por la curiosidad del alpinismo y todo lo demás, se formó esta primera asociación de guías de Chamonix, que formalmente se puede decir que fue la primera asociación organizada de guías de turismo en el mundo. A partir del año 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, las empresas hoteleras y turísticas optaron por la contratación de personas con ciertas características específicas que dominaran al menos algún idioma extranjero, preferiblemente el inglés por ser el idioma comercial o el francés por ser el idioma diplomático, lo cual era suficiente para que se asignara un grupo de turistas que querían realizar un recorrido por la ciudad. Entonces se puede decir que después de la Segunda Guerra Mundial, ya por lo menos muchos, lo que era Norteamérica y algunas regiones del mundo, comenzaron ya formalmente a viajar en forma masiva. Ya recuerden que ya existían los aviones, fuera de lo que era la naviera, pero ya el tema de la aviación estaba bastante desarrollada. Entonces las personas se comenzaron a desplazar para conocer nuevos sitios. Entonces, se buscaba un perfil de una persona de muy buen conocimiento, que hablara diferentes, por lo menos uno o dos idiomas, inicialmente el inglés, hablar el francés, para que pudiera llevar a estos guías y conocer nuevos los lugares, los destinos de los países. La selección de estos llamados guías turísticos cada vez se hacía con mayor exigencia. Ya no solo bastaba con el conocimiento del lugar, sino que había que refinar el trato hacia el cliente, incluso refinar la presencia del guía, pues a la postre estaba representando a la imagen del establecimiento, país o región. No solamente es importante el tema de los idiomas, sino, y como le dije antes, el tema del conocimiento general de su país, sino también que fuera una persona culta, refinada, de medio. Podemos hablar, vamos a decir, personas que mantuvieron una buena presencia física. Para esto se necesitaba hacer ejercicio, conocer de cultura general, no solamente de su país, sino también de la cultura del país de que provenían estos turistas para que pudieran entender un poco de cómo es la idiosincrasia del grupo que iban a manejar. Entonces, tenían que ser personas muy cultas, muy estudiadas y tenían que estar actualizándose constantemente. Entonces, vamos a hablar de lo que es la definición del guía de turismo. El guía de turismo es un entusiasta anfitrión que siempre está dispuesto a brindar hospitalidad a clientes especiales, turistas nacionales o internacionales. Es una persona autodidacta y disciplinada que está en constante búsqueda de lugares exóticos y fascinantes que enriquezcan su vasto repertorio de memorias de la experiencia. Como hablamos en la primera teoría, pero ya estamos hablando ya de la definición. Y es importante, el guía de turismo es una persona que está dispuesto siempre a brindar hospitalidad a las personas que vienen de otros países o el turista local. Debe ser una persona que debe conocer a profundidad todo el portafolio de servicios que está ofreciendo a sus turistas, de forma clara, amplia y de forma que todos puedan, porque prácticamente es un embajador, que la persona quede impresionada de lo que él ya está ofreciendo.
Guía de turismo es la cara de un país, un embajador de la cultura que se visita y es el portavoz y juglar contemporáneo del eco histórico que resuena a través de la realidad presente, edificios, construcciones, tradiciones, canciones y cualquier otra manifestación actual que forma parte de los bienes tangibles e intangibles de una nación en un espacio determinado. En otras palabras, es el embajador cultural de un país reconocido formalmente para desempeñar esa labor. Entonces, como guía de turismo, nosotros debemos ser embajadores y para ser embajadores debemos ser altos conocedores de todos los productos que estamos ofreciendo de forma clara, de forma entusiasta, de forma interesante para que el turista no solamente conozca el lugar, sino también conozca la historia de cada uno de los productos que el guía de turismo está ofreciendo. Ahora vamos a hablar de las competencias del guía de turismo. La primera es interpretar el patrimonio y bienes de interés cultural, espacios naturales y otros bienes del ámbito de actuación a turistas y extranjeros. O sea, el guía de turismo debe interpretar. Con interpretar hablamos de que pueda definir y pueda explicar a cualquier turista de cualquier patrimonio o espacio que esté ofreciendo para presentarle al turismo de forma clara y amplia y con conocimiento. Otra es prestar servicios de acompañamiento y asistencia a turistas y visitantes y diseñar itinerarios turísticos. El guía de turismo, antes de, por ejemplo, llevar al turista a un sitio, él debe también debe acompañar al turista. No solamente es explicar, sino debe acompañar al turista en todo su trayecto. Un guía de turismo es la cara de un país, un embajador de la cultura que se visita y es el portavoz y juglar contemporáneo del eco histórico que resuena a través de la realidad presente, edificios, construcciones, tradiciones, canciones y cualquier otra manifestación actual que forma parte de los bienes tangibles e intangibles de una nación en un espacio determinado. En otras palabras, es el embajador cultural de un país reconocido formalmente para desempeñar esa labor. Entonces, como guía de turismo, nosotros debemos ser embajadores y para ser embajadores debemos ser altos conocedores de todos los productos que estamos ofreciendo de forma clara, de forma entusiasta, de forma interesante para que el turista no solamente conozca el lugar, sino también conozca la historia de cada uno de los productos que el guía de turismo está ofreciendo. Ahora vamos a hablar de las competencias del guía de turismo. La primera es interpretar el patrimonio y bienes de interés cultural, espacios naturales y otros bienes del ámbito de actuación a turistas y extranjeros. O sea, el guía de turismo debe interpretar. Con interpretar hablamos de que pueda definir y pueda explicar a cualquier turista de cualquier patrimonio o espacio que esté ofreciendo para presentarle al turismo de forma clara y amplia y con conocimiento. Otra es prestar servicios de acompañamiento y asistencia a turistas y visitantes y diseñar itinerarios turísticos. El guía de turismo, antes de, por ejemplo, llevar al turista a un sitio, él debe también debe acompañar al turista. No solamente es explicar, sino debe acompañar al turista en todo su trayecto. Comunicarse en una lengua extranjera distinta a la lengua materna con un nivel de usuario competente en los servicios turísticos de guía y animación. Como lo conversamos anteriormente, el guía de turismo debe tener la capacidad y la competencia de comunicarse en una lengua extranjera o una o varias lenguas extranjeras. Usualmente hablamos del tema inglés. También ahora con las nuevas relaciones con Asia sería interesante de repente el cantonés.
también vienen muchas personas de Europa, Francia, Alemania. Entonces la idea es ya no solamente quedarse con la lengua de inglés, sino buscar y aprender de otros idiomas. Ahora vamos a hablar de las funciones del guía de turismo. Las funciones del guía de turismo, en la función generales o funciones generales, es el responsable de la recepción, coordinación, orientación, información y asistencia de los visitantes nacionales e internacionales en el idioma de su selección. Recepción, coordinación, orientación, información y asistencia, animación de los visitantes. Esto se puede decir que son las funciones generales del guía de turismo. Esta se puede decir que es la forma en que el guía de turismo debe trabajar. Él debe coordinar. Para coordinar debe tener amplio conocimiento, no solamente hablando de lo que son los destinos turísticos, también debe estar claro de, por ejemplo, los diferentes servicios que se van a ofrecer, el transporte, el tema de la alimentación, el tema de los tickets. Entonces, él debe tener no solamente conocimiento de los destinos, sino también de los contactos de los diferentes proveedores, tener una muy buena interrelación entre todos lo que son los participantes de lo que es para ofrecer un servicio turístico al turista. Entonces debe tener muy buenos contactos y muy buenas relaciones. Para eso debe ser una persona de amplio conocimiento, una persona de mente abierta, para poder comunicarse, tener a mano los teléfonos, los correos, avisar a las diferentes proveedores, mira, ya yo voy con el grupo para que estés listo. Entonces debe ser una persona muy organizada. Vamos a hablar de las funciones específicas del guía de turismo. Recepción de los visitantes nacionales y extranjeros. Esa es una. Debe recibir cuando llegan al aeropuerto, llegan al puerto, debe recibir a los visitantes de forma con una amable bienvenida, ya teniendo todo el portafolio y el itinerario de los turistas a mano, ¿no? Otro de los puntos es el acompañamiento al turista. El guía de turismo debe acompañar al turista en todo su recorrido en la ciudad. De repente, en muchas ocasiones, o siempre, los grupos que vienen al país, usualmente vienen en grupos de diferentes cantidades de personas, pero ellos hacen un itinerario de varios días. Entonces, el guía de turismo debe estar siempre presente en todas estas diligencias de visitas que van a hacer los turistas. Para eso, el guía de turismo podemos hablar también de que debe ser una persona puntual, responsable y muy organizada para poder cumplir esta función con los turistas. Otra, el manejo del presupuesto de gastos del tour. O sea, el guía de turismo debe conocer los diferentes presupuestos, debe tener la capacidad de organizar diferentes opciones dependiendo del presupuesto de cada grupo. Debe conocer gastos de alimentación, hospedaje, gastos de tickets para visitar los museos. Debe conocer a validar todos estos servicios y también debe tener la capacidad de negociar. O sea, de repente ya me estoy ganando un grupo, pero bueno, necesito mejorar de repente lo del transporte. Mira, en esta ocasión llamas al proveedor de transporte, mira, tengo este grupo, nos lo estamos ganando, pero en esta ocasión te voy a pedir el apoyo que me ayudes con mejorarme un poquito el precio del transporte. Entonces debe tener la capacidad también de negociar. Supervisión de la unidad del transporte. Es importante para lo que es el guía de turismo y como profesional, velar que el servicio de transporte sea un servicio óptimo. En la apariencia, que sean vehículos que tengan buenas condiciones mecánicas, que estén limpios, que el aire acondicionado, aquí en Panamá que hace mucho calor, que el aire acondicionado está a total capacidad o en buenas condiciones, porque también puede que esté muy frío, entonces no, hay que subirlo un poco. Entonces la idea es que él esté pendiente. Otro de las funciones es
elaboración e informes o reportes del tour. El guía de turismo, después de realizar el recorrido y las visitas que hizo en el día, debe hacer un reporte para informar de si todo estuvo bien, si hubo alguna incidencia, algo que se pueda mejorar. Recuerden que en todos estos puntos siempre hay una oportunidad de mejora. De repente lo hicimos de esta forma, pero mire, para el próximo tour podemos cambiar de repente la ruta porque nos agarró un tranque. O sea, debe ser un reporte pormenorizado de los detalles del recorrido. Otras funciones del guía de turismo son, debe ofrecer información veraz y objetiva y clara al público receptor. Para eso debe ser una persona, como lo hemos conversado, una persona que debe estar documentada y preparada para poder informar y poder dar información clara a los turistas de los destinos y también de las actividades que van a estar realizando. Coordinación de los servicios y productos dentro del itinerario del tour. El guía de turismo debe coordinar de forma clara y puntual el itinerario que van a realizar con los turistas y los turistas que están manejando. ¿En qué aspecto? Muy importante el tema de los tiempos. Por ejemplo, coordinar que si a las 10 van a estar por ejemplo, en las ruinas de Panamá la Vieja, de 10 a 11, a las 11:30 a lo mejor no puede ser el almuerzo en Casco Viejo. ¿Por qué? Porque media hora a lo mejor no van a llegar. Entonces, bueno, a las 12 vamos a estar en Casco Viejo en el almuerzo. Debe tener claramente un itinerario claro y puntual para que puedan cumplir con los tiempos. Y tampoco no golpearnos tanto vamos a hacer tantas actividades y al final no podamos cumplir con los tiempos. Acuérdense que también tenemos una responsabilidad con los proveedores, ya que ellos también tienen otros compromisos. Asistencia al turista, primeros auxilios y, en caso necesario, coordinación de ingreso al turista a un servicio hospitalario. Esto es muy importante, ya que el guía de turismo, fuera de todo el conocimiento que debe tener de los destinos turísticos, ahora que estamos hablando de proveedores, itinerarios, también debe tener conocimientos de contactos en lo que son primeros auxilios y debe tener también a mano todo el tema de si hay que llevar a un turista a un hospital por cualquier incidente. Usualmente, dependiendo también de la cantidad y el grupo y importancia del grupo de turistas que están manejando, a veces se coordinan unas enfermeras o unos auxiliares en los buses para cualquier eventualidad. De repente, si es un grupo más pequeño, no se hace, pero sí debe haber una clara información de qué se debe hacer en caso de que algún turista no esté en condiciones, no se sienta bien, a dónde hay que llevarlo. Usualmente los turistas ya vienen con un seguro incluido. Recuerden que Panamá también tiene un seguro para el turista, pero cada paquete turístico usualmente viene con un seguro. Entonces, la persona debe estar clara de cuáles son los paquetes, dónde son los lugares, a quién hay que llamar para que el turista se le pueda atender de manera rápida. Ejecución puntual del programa de actividades establecido por la agencia de viajes o tour operador. Bueno, efectivamente, el guía debe manejar, usualmente los guías de turismo, usualmente vienen de la mano de lo que son las agencias de viaje. Entonces, hay una coordinación muy de la mano para que el guía pueda cumplir el itinerario que ha solicitado la agencia de viajes. Control del grupo de visitantes en cuanto a regulaciones, restricciones o precauciones necesarias en el desarrollo de las actividades dentro del recorrido. El guía de turismo debe ser muy claro al explicar a los turistas de cuáles son las restricciones o precauciones que deben tener al hacer recorridos a diferentes áreas. Por ejemplo,
hay áreas, aquí en Panamá no pasa mucho, pero en otros países, por ejemplo, no, que en este lugar no puedes tomar fotos. Está prohibido no, tomarle fotos a los policías o es prohibido tomar fotos a los cuadros, entonces hay que avisarles a los turistas. O por ejemplo, vamos a hacer un recorrido por el Parque de Soberanía y deben tener precaución porque en el trayecto o en el sendero pueden haber serpientes o animales, deben estar atentos, deben caminar en grupos, no separarse. Entonces se tienen que dar las instrucciones y claras para que el turista esté al tanto de cuáles son las precauciones o cuáles son los requerimientos que debe tener para hacer la actividad que ha contratado. Entretenimiento del grupo durante la demostración o explicación de la zona. El guía de turismo, como hemos hablado, debe informar de forma clara, pero también debe ser de forma divertida, amena, que llame la atención, con entusiasmo. O sea, no puedes hacer una explicación de un destino o un lenguaje o una voz pausada o aburrida. Tú debes transmitirle energía al turista, debes de repente hacerlo con un poquito de repente que estás explicando, un poquito de humor, un poquito de que captes la atención del turista y él se sienta interesado y maravillado por lo que le estás explicando y también manejar los tiempos. Por ejemplo, sabe que este tour o este recorrido al museo debe tomarme una hora, a veces uno tiene que también manejar el tema de los tiempos y tengo que explicarle a los turistas esto en tanto tiempo porque si lo hago muy rápido, al final voy a afectarme el itinerario. Entonces debe hacerlo de una forma entretenida también y organizada para cumplir con tu itinerario. Gestión de la logística, este es otro punto. Gestión de la logística de recorrido entre el turoperador y los turistas, considerando el tiempo destinado a cada atractivo o actividad. Es muy importante, y eso ya lo hemos conversado, el tema de la logística y los tiempos. Debe ser con el operador, una relación entre el operador de turismo, el guía de turismo y los turistas, de que el itinerario se cumpla de manera clara para cumplir con la función. Usualmente ya estos itinerarios ya se han manejado con otros grupos. Entonces, se puede decir que ya están comprobados que pueden ser, que son buenos. Entonces, cumplir con ese itinerario siempre de manera clara para evitar contratiempos y que al final le demos una buena impresión a los turistas, no solamente del producto, sino también de la organización como profesionales. Ya para finalizar, con la función del guía de turismo, le podemos decir que con el objetivo de ofrecer un tour eficiente dentro de las funciones específicas, también se encuentra la gestión administrativa, que implica asegurarse de que todos los hoteles, restaurantes, transportación, entradas y espectáculos incluidos en el plan se cumplan. Y para lograrlo requiere que se confirmen una y otra vez dichos servicios. Aunque se cuente con una reservación confirmada, el guía deberá contactar con cada proveedor una semana, un día y una hora antes de cada parada. Esto es muy importante. El guía de turismo debe tener todo claro, no solamente él, sino para los diferentes proveedores. Él es la persona, como le dije, el contacto con todos los proveedores y debe mantener una constante comunicación. No solamente es cuestión de organización, también es una buena relación interpersonal con los diferentes proveedores de los servicios que se van a ofrecer. Entonces él debe estar en comunicación, enviando sus correos, enviando mensajes, haciendo la visita técnica al lugar antes del recorrido a los guías, va al restaurante, ve que el restaurante está ordenado, está limpio. Si van a un destino turístico, a una ruina, que realmente ya esté el suministro de hidratación, que el lugar esté limpio. Entonces debe estar en comunicación con los diferentes proveedores desde que se hace la reserva, que puede ser semanas antes, días antes,
Se puede decir el mismo día, mira, hoy recuerda que tenemos y haciendo la confirmación por correo, hoy recuerda que vamos a hacer recorrido, puede ser no solamente un grupo, puede ser varios grupos, que vamos con el grupo 1 en la mañana y el grupo 2 en la tarde. Y cuando vamos saliendo, o que no es la idea, pero puede pasar, tuvimos un retraso porque nos agarró un aguacero y no pudimos, entonces debe estar en comunicación con los diferentes proveedores. Ahora vamos a pasar al punto de lo que son los servicios turísticos, que va muy casado a toda la gama de productos que ofrece un guía de turismo y también va muy enlazado con lo que son los turoperadores y agencias de viaje. Empecemos. El servicio turístico es un conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada con el objetivo de responder las exigencias de servicios planeadas por la composición socioeconómica de una determinada corriente turística. Entonces, se puede decir que es un conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas. O sea, todo lo que nosotros vamos a ofrecer, no solamente con lo que son los productos turísticos, sino también para dar este producto, ofrecer este producto a los turistas, también hay unos diferentes actores. Y ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a desarrollar poco a profundidad, que son prácticamente vitales para el manejo del grupo, ya sea por sus condiciones económicas, presupuestos, eh, temas culturales, porque por ejemplo hay grupos de turistas que se manejan de X o Y forma. Por ejemplo, tú no puedes tratar a un grupo de turistas norteamericanos a como manejas a un grupo de turistas que son hebreos o que son árabes, que tienen otras costumbres, a lo mejor tienen otras dietas de alimentación. Entonces, debe conocer o de repente por X relación o grupo que sea especial, el bus que vas a utilizar para un grupo no es el mismo que vas a utilizar para otro. Entonces, tiene que haber mucha coordinación y con los diferentes actores. El servicio turístico va de la mano con el conjunto de interacciones humanas, como transportes, hospedajes, diversiones, enseñanzas, derivados de los desplazamientos transitorios, temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de población con propósitos tan diversos como son múltiples los deseos humanos y que abarcan gamas variadas de motivaciones. Entonces, prácticamente el servicio turístico, ya para resumir, es el conjunto de las actividades que llevan a turistas a venir a un país y son las funciones del guía de turismo y también qué servicios van alrededor para que este turista tenga una actividad o una experiencia inolvidable en nuestro territorio. Entonces, vamos a comenzar a definir lo que son los diferentes servicios turísticos que podemos ofrecer. El primero es el alojamiento. El alojamiento, lugar de establecimiento que provee de un espacio para pernoctar. Puede ofrecer además servicios complementarios. Es una expectativa que insta y produce agrado. Esta va de la mano con la tentación. Es un elemento crucial en la motivación del turista a viajar y generalmente la afluencia de turistas a un lugar genera actividad económica conexa con ser hotelería, por ejemplo, gastronomía, agencias receptivas que realizan excursiones, comercios locales, entre otros. Entonces, alrededor de la actividad que es el alojamiento, detrás del alojamiento hay diferentes actividades que se le dicen actividades complementarias. Por ejemplo, el tema de las actividades que, por ejemplo, los turistas pueden realizar ya después que se le hace su gira y regresan al hotel. Hay actividades nocturnas en los hoteles, hay casinos, de repente hay un restaurante temático, hay diversas actividades
que van alrededor, fuera de lo que es el hotel y lo que es el servicio de guía de turismo, que es un complementario a la actividad inicial, ¿no? Entonces, en la actividad de alojamiento la colocamos en número uno porque prácticamente si no hay alojamiento, estos turistas les sería difícil estar en el país. Entonces, una vez llegan al país, se les recibe, se les lleva al hotel para que hagan su check-in y se le haga el registro en el hotel. Otro de los servicios que son muy importantes es la transportación. Si se viaja a lugares cercanos al lugar de origen, muy probablemente tomar un autobús será suficiente. Si se viaja por mar, definitivamente un barco crucero. Y si se busca llegar a lugares, por ejemplo, entre los dos continentes, el medio de transporte indicado sería el avión. Los principales medios de transporte son el marítimo, el aéreo, el ferroviario y el terrestre. Entonces, principalmente aquí en Panamá, la mayoría de los turistas llegan por vía aérea a nuestro país. En otros países, por ejemplo en Europa, muchos turistas llegan por vía ferroviaria o por cruceros, pero aquí principalmente se usa lo que son el transporte aéreo. También es muy importante la llegada al país de turistas que vienen por los cruceros. Ya si es turista que viene, por ejemplo, del interior de la República o viceversa, personas de la ciudad que se desplazan hacia el interior del país, entonces también podría estar el medio de transporte, ya sea autobús o puede ser también vuelos nacionales directos, ¿no? Entonces, hay diferentes actividades, pero prácticamente el transporte es uno de los puntos más importantes a la hora de hablar de lo que son servicios turísticos. Otro de los servicios turísticos que podemos mencionarles son los restaurantes. Un restaurante es un comercio, en el mayor de los casos, público donde se paga por la comida y la bebida para ser consumida en el mismo local. Hoy en día existe una gran variedad de modalidades y de servicios y tipos de cocina. Para lo que es el turismo, es muy importante la alimentación, donde vamos a llevar a estos turistas a comer y no puede ser a un solo restaurante. Debemos estar muy organizados y ofrecerles la mejor variedad posible de los servicios. Considero que en Panamá hay muy buena variedad de restaurantes y servicios de restaurantes. También, por ejemplo, no se puede manejar un servicio si son para 5 personas cuando son un grupo de 50, de 100 personas. Ya si es un grupo más grande hay que coordinar un servicio de buffet o un servicio un poquito más rápido. Si son grupos menores, se puede manejar ya un restaurante servicio a la carta. También, como dije anteriormente, es muy importante conocer como guía de turismo la idiosincrasia de cada grupo. Por ejemplo, como les dije anteriormente, si son grupos de norteamericanos, de repente ya un buffet internacional, un servicio internacional. Pero, por ejemplo, si son grupos de personas que son árabes, que son orientales, se le podría ofrecer otro tipo de servicio. O hay personas que específicamente solicitan cuando vienen al país. No puede fallar que, independientemente de la cultura, que se haga un tour o una visita a un restaurante típico panameño. Entonces, eso usualmente siempre se solicita y también como turista, como guía de turismo, debe ser parte de nuestra práctica, siempre ofrecer el menú típico nacional. Pero también entre los grupos, pues estamos hablando de grupos, por ejemplo, étnicos, si son árabes, son asiáticos, si vienen de Europa, pero a veces también nosotros como guía debemos estar pendientes, porque en los grupos vienen a veces personas que tienen dietas especiales, que por ejemplo son veganos, que no pueden comer cierto producto, no pueden comer mariscos, entonces ustedes deben estar muy pendientes. Mira, en este grupo viene un vegano, entonces ustedes coordinan con el chef o con el restaurante. Mira, esta persona tiene una dieta especial. Entonces, el tema de la comida es un tema muy importante. Y bueno, uno cuando viaja siempre quiere tener una buena experiencia gastronómica. Así que yo considero que en nuestro país
hay muy buenas opciones y como guía de turismo nosotros debemos estar muy empapados de las diferentes alternativas de restaurantes que tenemos en el país. Entonces, otro de los servicios turísticos que nosotros ofrecemos está el servicio de atracciones. Las atracciones son un conjunto de servicios no incluidos en la actividad principal que brinda el alojamiento turístico. Son empresas de servicios turísticos complementarios. Los centros recreativos turísticos, parques temáticos y aquellas dedicadas a proporcionar mediante precios, actividades y servicios para el esparcimiento y recreo de sus clientes, de tipo deportivo, de tipo medioambiental, cultural, recreativas o de salud, que reglamentariamente se clasifiquen como tales. Entonces, fuera de lo que son los paquetes que nosotros ofrecemos, ya sea como guía de turismo que se ha coordinado por una agencia de viajes o por un operador, también en los hoteles siempre hay una oficina, en el front desk hay un área donde hay una persona que usualmente coordina el hotel o va una coordinación entre el hotel y algunas pequeñas empresas y se le ofrecen servicios alternativos a los turistas. Por ejemplo, hay un turista que viene a Panamá y después del tour quiere ir a ver un show nocturno o de repente quiere en ese momento que está en Panamá juega la selección de México y ellos son mexicanos y quieren ir a ver el juego o de repente una noche tropical de salsa que se va a hacer en Amadora. Entonces, estos son servicios alternativos que se le llaman servicios complementarios, pero que muy bien también son servicios que se le ofrecen a los turistas. Servicios complementarios. Los servicios complementarios son aquellos, como su nombre lo indica, complementarios. Las necesidades del turista en cualquier área o zona turística. Algunos de los servicios complementarios son agencias de viajes, los rentacar, los puntos de información turística, servicios de comunicaciones y uso de casinos. Por ejemplo, muchos turistas, aunque tengan ya un paquete turístico definido, de repente quieren alquilar un carro, quieren saber en la noche, como les dije, fuera de lo que es las actividades que se están ofreciendo, quiere ir a un casino, entre otras actividades. Son servicios que también los ofrecen estas personas que están en el tour desk, en los hoteles, y que son servicios alternativos, como les dije, son servicios complementarios que se les puede ofrecer a los turistas. Entonces nosotros como guía de turismo, independientemente, aunque ya tengamos un paquete definido con un... Ahora le vamos a hablar de las actividades de ocio. Comúnmente se llama al ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas y que pueden ser consideradas como recreativas. Es un tiempo recreativo que se usa a discreción. Es diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias o esenciales, como comer, dormir, hacer tareas vinculadas a cierta necesidad, etc. Las actividades de ocio se hacen en el tiempo libre y no por obligación. Además de las actividades complementarias, también hay ciertas actividades de ocio que los turistas buscan, especialmente en ya su tiempo libre, usualmente en las noches o tiempo que no vamos a decir, si viene un grupo de turistas y se le está dando un servicio de guía, no van directamente ligadas al servicio, pero sí son actividades que el turista también busca. Ok, sí, según la psicóloga francesa Christine Chevalier, define el ocio como es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria, tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares o sociales, para descansar, para divertirse
y sentirse relajado y para desarrollar su información o su formación desinteresada o para participar voluntariamente en la vida social de una comunidad. Usualmente las actividades de ocio, nosotros lo que son los paquetes y los guías turísticos, ofrecemos servicios, se puede decir que de valor agregado. Actividades enriquecedoras, por ejemplo, que conozcan de nuestra historia, que conozcan de lo que es la riqueza natural, la riqueza gastronómica. Usualmente las actividades de ocio son actividades que aunque las personas, vamos a decir, buscan de este tipo de servicios, a lo mejor no son las actividades más enriquecedoras del mundo, pero igual son solicitadas por los turistas. Por ejemplo, le podemos mencionar lo que es el ocio nocturno. Se trata del ocio asociado a la noche y las actividades que ella se desarrollan, lo que son bares, discotecas. Y nosotros como guía, por ejemplo, organizamos lo que son los tours, los sitios históricos, naturales, gastronómicos, de repente hasta en la noche hay una cena. Eh, a menos que sea un grupo a nivel, a veces hay grupos que son a nivel de business o de negocios que solicitan servicios, bueno, quiero al final el cierre del evento en una discoteca. Usualmente eso no entra en el paquete, a veces se solicita, pero usualmente esto es una actividad más de ocio. Y los turistas usualmente buscan también actividades, noches nocturnas, noches de nightclub, todos estos servicios que también son parte de las ofertas que se ofrecen en estos tours en los hoteles y que bueno, nosotros también como parte como guías de turismo también debemos saber que son servicios que se ofrecen. Las actividades de ocio también se pueden dividir en lo que es ocio activo, que es el tiempo libre que un individuo o individuos dedican a realizar actividades que enriquecen a su persona. Por ejemplo, está el teatro, la lectura, noches de flamenco podría ser. También, por ejemplo, cuando hay en Panamá festivales de verano, por ejemplo, podemos hablar del Panamá Jazz Festival, por ejemplo, o festivales regionales que se pueden dar en el interior. Eso podría ser algún tipo de actividades de ocio activo. ¿Por qué? Porque son actividades que enriquecen lo que es la cultura de la persona. Y también está el ocio pasivo, que es el tiempo libre que un individuo le dedica a realizar actividades que no producen ningún tipo de enriquecimiento personal. Como hemos mencionado, por ejemplo, noches de discoteca, noches de bares, noches de nightclub, fiestas. De repente son actividades que pueden ser divertidas, pero no enriquecen a la persona. Pero son actividades que el turista siempre busca cuando viene a un país. Así que son actividades que directamente no son parte de un servicio que va a dar un guía de turismo o no va a ofrecer el tour operador, pero son actividades de ocio que también el turista busca y solicita. Lo importante de todo esto es que el guía de turismo, como dijimos al principio de la presentación, debe ser una persona que conozca completamente los servicios que se le puede ofrecer a un turista en el país. Primero, organizar lo que es su itinerario o el paquete turístico que se le va a ofrecer al grupo que viene al país, pero no solamente eso, sino también conocer todo lo que puede necesitar un turista para que su experiencia en el país sea la mejor. Hablamos del tema por ejemplo, el tema de la salud, que el guía de turismo debe conocer como si en un caso un turista tiene algún percance de salud, debe estar claro los seguros médicos, algún tema de farmacia, de algún tema de alguna pregunta si alguien quiere alquilar un carro o de repente si necesitan alguna o X actividad. Por ejemplo, hay turistas que vienen al país. A mí me tocó una vez a un turista que vino a Panamá y ya el último día preguntó, no, lo que pasa es que yo tengo un barco y necesito saber dónde puedo conseguir una pieza para mi barco. Entonces,
tuvimos que correr a buscar 3, 4 lugares hasta que por la transísmica conseguimos un lugar donde el señor pudo conseguir la pieza para su barco que no había en su país. Le comentaron que en Panamá podían tener la pieza. Entonces, uno como guía de turismo debe convertirse en un especialista, un conocedor de todos los servicios que se ofrecen en el país. O sea, que uno no se queda con lo que recibe, por ejemplo, información del día de hoy. Uno debe estar constantemente actualizándose. Ahora que está en el mundo de lo que son las redes sociales, todas estas redes sociales, ahí uno puede estar pendiente de las nuevas tendencias o nuevos lugares que se están abriendo, nuevos servicios, y bueno, verificar lógicamente y verificar que estos servicios sean adecuados y consultar con personas que están en el medio si el servicio que se está ofreciendo es apto para ofrecerle a un turista. Es muy importante también con los servicios que uno va a ofrecer investigar, porque puede que algún servicio que usted considera que es bueno, al final no sea un producto reconocido. O sea, uno debe averiguar, por ejemplo, si es un restaurante, qué chef es, qué restaurante. Puede ser un restaurante nuevo, pero está un chef que ya es reconocido en la ciudad, que lo que hace lo hace de muy buena forma. O puede ser un hotel nuevo, pero ya se sabe que es de una franquicia internacional, que da un buen servicio. Pero sí es muy importante no querer intentar ahorrar con el servicio que uno le va a ofrecer a un turista. Uno debe cerciorarse de que el servicio va a ser de calidad. Así que bueno, la verdad que para mí ha sido un placer haberle presentado este primer módulo del curso de guía de turismo, sin antes no decirles que bueno, vamos a tener una segunda fase y le voy a estar ofreciendo mis redes sociales para alguna persona o algún estudiante que tenga alguna pregunta. Así que estoy muy agradecido y espero que pasen muy buen día y muchas gracias. ¿No terminaste tu carrera universitaria? ¿Deseas realizarte y obtener tu diploma? UNESCA te da la oportunidad. Escríbenos al WhatsApp 6508-4420, 6508-4420 y matricúlate en negocios, docencia, inglés, turismo, banca, contabilidad, profesorado, posgrados y maestría. Somos la universidad para todos. Universidad Nuestra Señora del Carmen. www.unesca.com. Síguenos en Facebook e Instagram UNESCA.